Bien. Ya, vamos a empezar con el tema de hoy, otro nuevo principio. Y voy a hacerle una pregunta, y siendo sincero, ¿cuántos de ustedes están porque los papás le dijeron, ya anda a la reunión? ¿A alguno le pasó eso? ¿O a todos? ¿Mm? ¿A nadie? ¿Todos están porque tenían ganas? O otra pregunta, ¿alguna vez han ido a la iglesia porque los papás le dijeron, ustedes no tenían ganas y los papás le dijeron, no, tienes que ir, vamos a la iglesia, ya? ¿Te viste? ¿Han ido alguna vez así? Siempre ha sido porque les encanta tanto ir. ¿Mm? Vamos, pueden abrir su micrófono. ¿Ah? Ya, a mí me ha pasado, pero no siempre. Ya. Que has tenido que ir por obedecer a tus papis. Sí, pero pocas ¿Sí? veces. Ya, O sea, a mí me pasaba más cuando era chica, ya no, porque ahora sí me gusta ir. ya. Ah, pero sí conozco a alguien que le pasa. Sí. Se llama Juan Pablo. Y va porque tiene que obedecer, ¿cierto? Es cuando me quedo al día anterior de esta tarde y me voy a levantarme en la mañana. Ah, ya. Entonces, claro, es un suplicio levantarse. Pero, ¿alguien más? ¿Mm? La Cris y la Dam no hay problema, sí. ¿No? ¿Mm? ¿No? Ah, ya. Bueno, yo creo que eh, obviamente, aunque nos guste y sabemos lo importante que era la iglesia, muchas veces, o no muchas veces, pero sin duda pasan algunas veces que uno no tiene ganas, o porque se siente mal, o, ya sea porque se acostó tarde, o a veces estamos más desanimados y no hay dan ganas. Pero especialmente cuando en la edad más chicos, eh, estamos obligados, o sea, los papás si nos dicen, tienes que ir y tenemos que obedecer y vamos. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Mm? ¿Qué creen? ¿Será bueno? ¿Obligar? ¿No obligar? ¿Mm? Es parte del tema que vamos a ver hoy día sobre la obediencia. Y es bueno el obedecer, obviamente lleva a cosas que no todo lo que nos gusta, ¿cierto? Es fácil obedecer las cosas que nos gustan. Ya hemos conversado otras veces, cuando nos piden hacer algo que nos encanta, bueno, es fácil. ¿Quién de ustedes obedecería si los obligan? No, tienes que ir al campamento Caburga. Ah, yo voy. ¿Alguno de Sí, ahí ustedes sin que me lo obedecería? Todos obedecerían, ¿no es cierto? Porque a todos les gusta Caburga. Pero dentro de la obediencia, obviamente hay cosas que vamos a ver con situaciones así. Pero lo importante es obedecer independiente de cuánto nos guste algo o no. Eh, obviamente siempre pensando en el obedecer bajo, bajo lo que nos dice la Biblia, sin eh, de pasar a desobedecer la Biblia por obedecer algo que nos dice un hombre. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver el principio de la obediencia y cuánto y a lo que nos puede llevar esta obediencia, porque es importante irla desarrollando y irla aprendiendo.
Hoy en día vivimos una sociedad más bien, vemos una juventud, si ustedes se comparan con sus pares, compañeros o la generación de ustedes, entre 15, 17 años, 14, 17, son una juventud muy rebelde, dada a desobedecer, a ir a lo contrario, en contra de las normas. Todos los problemas que uno ve en la tele, tanta revuelta de los estudiantes reclamando, es básicamente porque no quieren obedecer en sus casas. Entonces no hay autoridad para ellos y ante lo que se les imponga, ellos van en contra. De principio van en contra y desobedecen. Y eso no lleva a nada bueno. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por allá con? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. ¿Con solcito allá también hoy día o no? Sí, hoy estuvo el día soleado. Qué rico. Ya. Vamos a ver el tema del principio de la obediencia. ¿Ya? Y como la idea de que todos seamos obedientes, entonces ustedes les van a después decir a los papás que en la clase vimos de que tenían el mandato de tener que ir a Caburga todos en el verano. Así que tienen que obedecer todo. ¿Les parece? Ya, vamos a ver dos textos bastante contrarios, o dos personajes, y para eso les voy a pedir que me ayuden con la lectura. Todos los que puedan, abren sus cámaras y si no me indican quién abren el micrófono para ver quién puede leer. Levanten el dedito, alguna cosa ahí. Vamos a ver Primera Samuel, alguien que pueda leer Primera Samuel 15:22. Y otra persona que pueda leer en Hechos 13:22. ¿Ya quién puede? Primera Samuel. ¿Quién dice yo? No te escucho, Dan. Estás hablando, pero no te... A ver. Yo no escucho a la Dam, no sé si soy yo nomás la que no escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, 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 sí. escuchamos. Dam, no sé qué tiene, sacaste el micrófono, pero no te escuchamos. Ahí, Ahí sí, ya. ya. ¿Primera de Samuel cuánto? 15:22. ¿Y Ok. quién me ayuda con Hechos? Yo lo tengo. Ya, Sofi. Hechos 13:22. Ya. Ya, Dam. Primera Samuel 15:22. Ya. Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ya. No sé si con ese versículo recordaron la historia, pero es una historia que marca un antes y un después en la vida del rey Saúl. Recuerden que el rey Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. El pueblo quería tener un rey al igual que los otros pueblos y Dios, a pesar que no le gustaba porque se regían como una teocracia en que Dios era el que les dirigía, pidieron rey. Y Saúl había sido un buen rey, pero luego él reinó 40 años y ya a esta altura llevaba varias décadas reinando y se tomaba sus atribuciones y desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque él le había mandado eh, a matar a un pueblo que era un pueblo pagano, eh, muy contrario a Dios, enemigos de Israel, y Dios le había mandado a que exterminara todo el pueblo, todos los animales, no dejara nada. Y él dijo, en realidad la gente quiere quedarse con el botín, con las cosas, que era como costumbre quedarse con
con los animales, con las riquezas que tenían, como botín de la batalla, de la victoria, y dejó que guardaran algunas cosas. Y cuando el profeta Samuel llega, escucha animales y dice, ¿qué es eso? No, es que en realidad, y él se justifica, unos versículos antes dice, yo obedecí a Jehová, yo hice lo que él me dijo, pero fue una obediencia a media. Por lo tanto, desobedeció a Dios, y eso molestó tanto a Dios que dijo que el reino de él iba a ser quitado y su hijo no iba a heredar el reinado. Entonces, un rey desobediente. Y él decía que había obedecido, pero sin duda no era lo que Dios le había dicho. Cuando Dios nos manda algo, no son las obediencias a media. Muchas veces inventamos esas frases como, no es una mentira blanca, una verdad gris. Al final, ¿es mentira o es verdad? No, para Dios no existen cosas grises. Entonces, eso es lo que le molestó de Saúl. Y vemos en la otra vereda al rey David, que viene después de Saúl. Y vemos en Hechos 13:22 que habla sobre él. Sofi, ¿puedes leerlo, por favor? Ya. Ay, se me fue. Espérenme. Ya, ahora sí. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Ven, sin duda, al otro extremo. Y vemos, bueno, el libro anterior, recuerdan que vimos el primer semestre, un corazón conforme al corazón, un hombre conforme al corazón de Dios, o un joven, decía, y eso era David, era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que Dios quería. Y eso agradó a Dios. Eso hizo que fuera una persona conforme al corazón de Dios, porque hacía todo lo que Él quería. ¿Y qué pasa con nosotros entonces? Dios quiere que obedezcamos y hagamos todo lo que Él quiere. Y no se trata porque, bueno, Él es Dios, Él es soberano y todo lo que hace el mundo, Él todo lo que creó fue para su gloria. Pero también Él sabe lo que es mejor para nosotros. No, Él no busca su gloria tratándonos mal, sino lo mejor para nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se ve la obediencia? ¿En qué podemos ver la obediencia? Tomando el caso de David y también muchos otros casos que podemos ver de las historias bíblicas, de los otros profetas y otras figuras, apóstoles, discípulos, en fin. ¿En qué se ve la obediencia de una persona? ¿Cómo podemos ver si alguien es obediente o no? ¿Ven? El Agus obediente dijo voy a poner la cámara y está ahí, parece con frío o está preparándose. No, Bien. no, estamos ¿No? tristes, estamos tristes. Triste, ¿por qué? ¿Perdió tu equipo? ¿Qué? Perdió Dallas, Perdió Eso Dallas, sí. la NBA, están siguiendo la perdió NBA. Dallas. No Ah, regalaron el partido a Clippers. Todo malo ahí. Han comprado a los árbitros. sí. ¿Y cuál es el equipo de ustedes? Dallas. Sí. Pero van a ser Pero Lakers, los Lakers van a ser campeones, no, ¿no? los Lakers, no, sí iban a ganar No. los Lakers, obviamente, pero Ah, No creo. no tiene gracia que gane Lakers. Exactamente. No hay gracia. ya, Está todo el mundo ahí. sí. Sí, están todos en Lakers. Sí, falta que revivan a Kobe. Kobe llega a ganar el anillo, no, está medio mundo. Ya. Bueno, ¿en qué podemos ver la obediencia? Y vamos a ver 4 puntos, 5 puntos. ¿Ya? Primero, ¿qué vemos en David? La perseverancia. ¿Mm? Recuerdan que David, cuando él ganó a Goliat, tenía unos 16 años, más o menos. Era como la edad de ustedes. Y después de eso, a pesar de que ya había sido ungido como próximo rey, no fue algo que fácil y que llegó y él tomó, yo voy a ser el próximo en gobernar. Pasaron cerca de 14, 15 años en que estuvo gran parte huyendo de su propio rey Saúl, al cual él sirvió
fervientemente y fiel, sin embargo, huyendo, y tuvo que tener mucha perseverancia para poder cumplir, que pueda cumplir su propósito en él siendo rey. ¿Ya? Siempre vamos a tener obstáculos. El perseverar, si lo vemos por eso es tan bueno disciplinas musicales, disciplinas deportivas. Ustedes, quienes de ustedes realizan y siguen un deporte como entrenamiento, o quienes estudian un instrumento, una música, saben que la perseverancia es vital, ¿cierto? Si no hay perseverancia, constancia, ensayar, entrenar algo, no logramos nada. Y así en las distintas cosas de la vida. También en las cosas espirituales, si no tenemos una perseverancia de un tiempo con Dios, difícilmente Dios va a poder hacer algo en nosotros, o que seamos un instrumento para Él, si no tenemos esa perseverancia. Y hay distintas cosas que nos van a obstaculizar, ¿sí? Obstaculizar. Hay cosas que nos van a jugar en contra siempre, ¿ya? Y ustedes seguramente las van viendo en distintos aspectos de la vida. Si es el entrenar, de repente, no tengo ganas. O siempre cuando van a entrenar o van a practicar su instrumento, van a clases, ¿van con ganas? No siempre, ¿cierto? Siendo sincero, no todas las veces. Algunos de los obstáculos son, aunque no lo crean, puede ser la familia. Probablemente en el caso de ustedes no lo es, en el sentido de lo espiritual. Todos tienen papás que quieren lo mejor para ustedes y que quieren de que ustedes sigan los pasos de Dios. Pero hay otras familias en que jóvenes, los papás no son cristianos y que se oponen a que sus hijos crean en Dios o vayan a una iglesia, ¿ya? En el caso de David, sin duda también fue un obstáculo la familia, porque cuando fue, si recuerdan, cuando Samuel fue a la casa de Isaí y dijo, vengo aquí a ungir a uno de tus hijos como el próximo rey. ¿Qué hizo Isaí, el papá? Lo llamó a todo, pero al único que no llamó fue a David. Y no porque, claro, David estaba trabajando, estaba cuidando las ovejas, pero no creo que los demás hijos, que eran mayores, varios de ellos, estaban viendo la telenovela dentro de la casa, estaban ahí, estaban también trabajando, haciendo cosas. Y él los reunió a todos, pero a David, ¿por qué no lo llamó? Porque no lo consideró. Dijo, no, el cabro chico, déjalo ya, déjalo trabajando en el campo, él no es para eso. Al tiro lo discriminaron desde su propia familia, ¿cierto? Y bueno, sabemos lo que pasó, que Samuel fue viendo uno tras uno, al final no quedaban hijos, y ahí se acordaron, ¿verdad? Todavía tengo el más chico. Así que para los que son hijos menores, no se preocupen, Dios siempre tiene también algo importante para ustedes. A veces un obstáculo pueden ser los malos consejos de personas cercanas. También David, cuando estaba huyendo de Saúl, tuvo dos oportunidades que habla la Biblia, en que tuvo la oportunidad de tomarse venganza y matar a Saúl, ¿cierto? Dos oportunidades que él podría haberlo matado, y sus cercanos que combatían con él dijeron, vamos, esta es la oportunidad, matémoslo, mátalo tú, mátalo yo, pero con esto te haces del reino de una por todas. Y él no lo hizo. Fue perseverante en lo que Dios tenía para Saúl como siervo de Dios y para él. Así que él no siguió esos malos consejos. Pero fácilmente podemos dejarnos llevar por esos malos consejos a veces. Otro obstáculo que tenemos, las críticas de amigos, que muchas veces probablemente se da más en las mujeres que en los hombres, en el sentido que ustedes son como más envidiosas las mujeres. Están más preocupadas de lo que le sucede a la otra. Entonces, a veces, personas que consideramos cercanas, amigos, pueden darnos un consejo y no es un buen consejo. Y eso
nos desanima, obviamente, un consejo. Quizá ustedes tienen un sueño, no, yo pienso hacer esto, y que vaya una persona y que de una te bote todos los sueños, es algo que nos desanima. Entonces, no sigan las críticas de los amigos o los malos consejos. Otro obstáculo puede ser el tiempo. El tiempo. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo. El rey David esperó 14 años tranquilamente hasta que Dios dio el tiempo para que él fuera rey. Muchas veces queremos apurar las cosas, ¿m? Y todo es a su tiempo. Las distintas cosas que no ocurren en la vida, pero también las cosas espirituales, no solo las normales, las comunes como lo que voy a estudiar o situaciones que nos suceden, sino también todo lo espiritual tiene su tiempo y tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Y por último, un obstáculo también no menor para perseverar son las distracciones y las entretenciones. En este tiempo de hoy, en que tenemos tantos medios, ustedes que son más tecnológicos que yo, tienen medios y un montón de cosas para entretenernos, ¿cierto? Tenemos un montón de cosas, lo que son las redes sociales, televisión, ya la radio, nadie pesca la radio en el sentido de como forma de entretención. La música en realidad tienen ya otras aplicaciones, en fin. Y todas esas cosas son entretenidas, nos ayudan, son bacanes, pero muchas veces nos desvían de lo central y perdemos mucho tiempo en vamos a perseverar en cosas importantes. Y eso es bueno tenerlo en cuenta para perseverar en lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ya? Nadie sabe con certeza qué es lo que Dios tiene para cada uno, pero sin duda les puedo asegurar que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. No solo ustedes dentro de su familia, sino ustedes como personas. Cada uno con nombre y apellido, Dios tiene un plan y un propósito para ustedes. ¿Ya? Y es perseverar en buscarlo a Él, obedecerle de esa manera. Entonces vamos a lograr cosas y saber cuál es el camino que Dios tiene para nosotros. Entonces, el primer punto era la perseverancia. El segundo, el comportamiento prudente. ¿Cómo se comportaba David? Hay dos versículos que, si me ayudan bueno, en realidad están en el mismo capítulo, así que una persona ¿quién puede buscar en 1 Samuel? 1 Samuel 18, ¿quién me ayuda a leer? ¿El agua está ahí con la Biblia o no? Está distraído. ¿Quién tiene Biblia Bueno, para no, que leer? estoy desde el celular, entonces no puedo leer. Ah, ya. ¿Quién puede leer? ¿Quién anda ahí con Biblia? Yo tengo Ya, 1 Samuel 18. 18, ¿cuánto? Versículo 5 y después el 14 y el 15. Ya. Salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Ven? 14 y 15. ¿Lo leo? ¿Sí? Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Ven, es como extraño lo que dice. Él era prudente, hacía las cosas bien, y por eso Saúl tuvo temor de él. Como ahí a nosotros nos da temor ver el cuchillo hay que le van a hacer al Agus. Aparece un cuchillo. Entonces tenía temor Saúl porque se portaba bien, porque fue prudente. ¿Mm? Y muchas veces yo veo personas que
familias cristianas, padres cristianos que ven a hijos como en la edad de ustedes y que básicamente piensan de que es normal de que pasen por una etapa de rebeldía, ¿ya? Viendo como en la rebeldía se tiene un comportamiento imprudente, ¿cierto? Un joven rebelde es imprudente en distintos aspectos, ¿no? Desobedece, hace las cosas al revés, toma riesgos innecesarios, realiza cosas que dañan su cuerpo, en fin, prueba cosas y excesos que no corresponden. Y yo he escuchado muchas veces padres cristianos que dicen, bueno, si es normal, es la etapa, es como la edad, en esa edad son rebeldes y como que, bueno, tienen que dar su vuelta por el mundo, conocer un poco y después ya vuelven. Y saben, es lo peor eso. Porque muchas veces cuando se les da esa libertad, salen a probar el mundo y les queda gustando y no vuelven. Y se alejan y se alejan. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que pasar por esa etapa? No es para nada bíblico, no tenemos por qué pensar en que tenemos que pasar por una etapa de imprudencia. Vemos que David ahí era joven, vemos en otros muchos casos también Daniel, siendo un joven de también 15, 16 años cuando fue llevado a Babilonia, era sabio y prudente en todo lo que hacía. Jesús también, que vimos la etapa de niño, cómo fue prudente, el mismo Samuel, que hemos leído de él en otras ocasiones, vemos que actúan con prudencia, y es también una característica que nos va a demostrar qué tan obedientes estamos siendo. Algunos de sus compañeros pueden decir que bacán es ser desobedientes como el rebelde, pero no tiene nada bacán, o sea, no les lleva nada bueno. Muchas veces quizás es algo atractivo para la carne, porque sin duda los placeres de la carne nos llevan a eso, pero no alimentan más que la carne y nada bueno puede salir de eso. Entonces, cuando piensen en ese comportamiento, vean a su alrededor, a sus compañeros cercanos de su edad, y van a ver mucho comportamiento imprudente. Pero Dios quiere que tengamos un comportamiento prudente y obediente a Él. Tercer punto, ¿en qué podemos ver la obediencia? En lo fiel que somos. Si alguien puede leer en Lucas 16:12. ¿Quién más tiene Biblia por ahí? O Compu Biblia, Celu Biblia. Lucas 16. ¿Yo? Ya Luis, súper. ¿De Lucas 16 qué? Versículo 12. Y si en el ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ven, principalmente fiel en lo ajeno, en lo de otro. Una persona obediente va a ser alguien confiable y fiel en todo. Si recuerdan la parábola de los talentos, cuando el amo le deja a sus siervos talentos, que era el dinero de la época, a uno le deja 1, al otro 3 y al otro 5. Y después de un tiempo que él vuelve, quería ver qué habían hecho con eso, ¿ya? Ninguno de los 3 se lo robó, porque si alguien se lo hubiera robado, sin duda habría sido totalmente infiel. Pero el de 1 lo que hizo es lo guardó y no lo hizo producir nada. Entonces, eso no le gustó a su señor, porque se desvalorizó su dinero y no lo hizo producir más, no le sacó provecho. Entonces, fiel con lo ajeno, una persona fiel, un hijo de Dios que es fiel como Dios quiere, es alguien que trabaja con lo que Dios nos da. Somos administradores. ¿Se recuerdan cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto y al ser humano en el fondo le dio la capacidad? Somos superiores al resto de las especies, de los animales, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y tenemos una mente superior
para poder administrar lo que Él nos dio, la naturaleza, y sin duda en muchos aspectos la hemos administrado mal, por eso tantos problemas también de clima y qué sé yo, porque vemos el mar, tanta suciedad, basura por todos lados. Pero ¿cuántas cosas nos da Dios y que debemos administrar? Todo lo que tenemos, sin duda, es de Dios, no es nuestro. Y Él nos da para poder administrarlo. Y eso abarca todo, no solo lo material, sino los talentos, las capacidades que Dios les dio a ustedes. ¿Qué tan fieles están siendo con lo que Dios les dio? ¿En qué están usando los talentos, capacidades que Dios les dio? ¿O en qué se están proyectando? Ya están en una edad que pueden ir pensando, bueno, hacia dónde quiero ir. Y en todos los planes que quieran, debe estar Dios. A veces separamos como la parte espiritual del humano y va todo entrelazado, porque somos un solo, como ser humano nos componemos de distintas cosas, pero somos uno. Entonces, no significa, yo voy a estudiar teología y yo quiero ser pastor, o quiero ser misionero, entonces voy a tomar el camino de lo espiritual. No, cualquier profesión que quieras estudiar y que quieras dedicarte a hacer, es un ámbito en el que Dios va a permitir y que Dios te va a usar en ese lugar. Siendo cualquier profesión, Dios es una herramienta que Dios te da para que sea usado para su gloria. Y en eso también debemos ser fieles, ¿ya? Como cuarto punto tenemos la valentía que también vemos en David. Él probablemente, el hecho de enfrentar a Goliat no fue por aquí me voy a ser famoso y no lo hizo porque se iba a ganar dinero ni porque se iba a ganar la hija del rey. Fue algo de obediencia. Él se sintió tan ofendido por las acusaciones que hacía Goliat en contra del pueblo de Israel, y en su amor a Dios sintió la responsabilidad y tuvo esa valentía en esos momentos de dificultad para el pueblo. Él salió adelante, ¿ya? Probablemente ya. El de ahí que viene con su mensaje. Probablemente en ese momento, con la adrenalina a full ahí, él obedeció la convicción que tenía en su corazón, de que Dios iba a estar con él, ¿ya? Y en esa obediencia, Dios da la valentía. No necesariamente que él era valiente y por eso lo enfrentó, sino que al revés. Él en realidad fue obediente a Dios, y por esa obediencia Dios le dio la valentía de enfrentar a Goliat. Entonces hay muchas cosas que probablemente ustedes se preguntan, ¿qué cosas les da miedo a ustedes? Pensando en el futuro, las cosas más cercanas, o sea, los que tienen que rendir la prueba de transición, es algo que genera así como incertidumbre, algo de temor. Oh, ¿y qué será del otro año? ¿Qué pasará esto? Quizás nos da temor pensar, bueno, ¿y qué pasará con el campamento? ¿Se hará? ¿No se hará? ¿Qué nos pasará el otro año? Varias cosas que nos pueden generar temor, pero no debemos preocuparnos por esas cosas, sino seguir obedeciendo a Dios. Cuando lo obedecemos, entonces las cosas se van a dar de acuerdo a lo que Él quiera y vamos a tener la valentía suficiente ante cada situación, ¿ya? Y por último tenemos como en qué podemos ver la obediencia de alguien, en la integridad que alguien tiene. ¿Saben lo que es integridad? Probablemente la palabra más cercana que relacionamos es el pan integral, un pan integral. ¿Han comido? ¿Les gusta el pan integral? Que tiene generalmente más cosas, más completo, nutritivamente hablando, es más completo. Y eso es integridad. La integridad se trata de ser completos. Y cuando vemos que David en su juventud fue una persona íntegro,
porque fue en su carácter, fue completo, ¿ya? Porque Dios trabajó en él. Y Él también trabaja en nuestro carácter, en la juventud de ustedes, para que puedan ser hijos de Él íntegros. Y hay una diferencia muy importante a veces se confunde integridad con tener buen valor en algo, buenos valores en algo. Por ejemplo, había una persona que tenía una gran honradez, pero no era íntegro. ¿Mm? Hay una anécdota que cuenta un hombre que había ido a comprar con su pareja un pollo y cuando pagó le dieron vuelto de más y él no se dio cuenta, lo guardó y salió del local. Cuando se dio cuenta que le habían dado vuelto, había pagado con 10.000 y le dieron vuelto como si hubiera pagado con 20.000. Entonces él regresó y el dueño del local dijo, oh, pero personas como usted ya no existen. Realmente es para elevarle un monumento, porque esa honradez de venir, siendo que le devolvimos más, podría haberse quedado callado, pero esa honradez ya no se ve en los tiempos de hoy. Por favor, permítanos llamar a la prensa, esto tenemos que publicarlo, déjeme sacarnos una selfie con usted, con su esposa, qué sé yo, porque realmente es algo fantástico, quiero publicarlo en mi muro, en Instagram y qué sé yo. Y él, no, por favor, no, ¿sabes lo que pasa? Es que la mujer con la que estoy no es mi esposa, es mi amante. Esa era una persona muy honrada, pero no era íntegro, ¿cierto? Entonces una persona íntegra es completa, no solo es honrado, sino que es fiel, es esto, lo otro, y todo eso va sumando a ser una persona con un carácter íntegro. ¿Mm? ¿Cómo vemos el carácter de David y su integridad? ¿En qué cosas las vemos? Por ejemplo, un primer punto, en cumplir su palabra, ¿ya? Él era un hombre de palabra, o sea, cuando decía algo, lo cumplía. ¿Mm? Incluso ese tiempo que él estuvo arrancando de Saúl, estuvo viviendo harto tiempo donde los filisteos, imagínense, el rey de los filisteos le dio una ciudad donde poder vivir, siendo que todos sabían de que él había matado a su héroe Goliat, pero lo dejaron vivir ahí y él cumplía su palabra incluso con sus enemigos, con los filisteos, cuando él decía, no, si ustedes me acogen aquí, yo voy a luchar por ustedes y cumplió su palabra, estando en esa condición. Ya es importante ser personas que cumplimos nuestra palabra. También vemos que él respetaba la autoridad. Ya les mencionaba cómo él respetaba la autoridad del rey Saúl, siendo que lo quería matar y que él ya había sido ungido como próximo rey y todo eso, pero él respetó con mucho ahínco la autoridad que era el rey Saúl. Y es lo que vemos hoy en día, cuánto respetan la juventud la autoridad. ¿Mm? Hoy en día no hay un respeto por la autoridad, por eso que apedrean, le dicen miles de garabatos a los carabineros, y es un respeto ya nulo frente a cualquier tipo de autoridad. Los profesores, ¿cuánto cuesta para los profesores muchas veces realizar una clase para que, bueno, en Zoom me imagino todos son más callados, pero en la clase cuando están en la sala misma, cuesta hacerlos callar, ¿cierto? Y no respetan al profesor, no respetan nada, porque no hay un respeto por la autoridad. Una persona íntegra en su carácter también es prudente con su boca. ¿Qué tan prudente? Y no se refiere simplemente a decir garabatos o no, es uno de los aspectos. Ser prudente con la boca también es ocupar la boca para bendecir y no para andar dando chisme o cagüineando con algo, qué sé yo. Podríamos decir también, usar bien la boca es usar bien el Facebook. Como decía un pastor que algunos conocen, por su Facebook los conoceréis. Es como la boca de hoy en día, ¿no es cierto? ¿Qué cosas publican en las redes? Todos ustedes probablemente, todos nos hemos extrañado muchas veces personas que uno dice, oh, mira lo que publicó, ¿quién lo pensaría?
¿No les ha pasado? Me dice, chuta, ¿y qué? Hoy parecía tan buen chico, tan buena chica, y cacha la publicación que se mandó y el comentario. En fin, ¿cierto? Ser prudentes con nuestra boca. Ser honestos, ya hayamos visto, y vivir en santidad. David es una persona que vivió en santidad. Santidad no significa sin pecado. Muchas veces pensamos, quizás por la idea un poco más católica, en que dicen su santidad, el Papa, entonces su santidad es alguien sin pecado. Y no, la verdad que no es eso. Santidad significa, ser santos significa ser separados para Dios. Ser santos y escogidos para Dios. Y por eso muchas veces también la Biblia menciona, se dirige, Pablo, me dirijo a los santos, a ustedes los santos. ¿Qué santos? ¿Eran sin pecado? No, eran pecadores igual que nosotros. Pero todos somos llamados a ser santos, apartados para Dios. Y eso es lo que era también David. A pesar de que, como hemos visto otras veces, pecó de forma muy grosera, pero se arrepintió porque él estaba cercano a Dios siempre. Entonces, bueno, resumiendo 5 puntos, ¿en qué se ve la obediencia? La perseverancia, el comportamiento prudente, el ser fiel, principalmente con lo ajeno, con lo que Dios nos da, la valentía y por último la integridad que va formando nuestro carácter y como persona. Y por lo tanto, teniendo estas cosas, haciendo esto, ¿qué vamos a lograr? Ser obedientes. Al ser obedientes para Dios, vamos a lograr sin duda el que Dios cumpla el propósito que tiene para tu vida. La única forma que Dios pueda cumplir su propósito en tu vida es que seas obediente. No hay otro camino, es el único camino. Pero cuando cumplimos estos puntos, sin duda, al ser obedientes de Dios, van a poder llegar a ser líderes que Dios quiere que sean. Todos están llamados a ser líderes en algún aspecto. Uno podrá decir, pero es que el líder es como el que le gusta hablar o el que sale adelante. No, no es así. Líder es cuando Dios te encomienda algo y te va a dar las capacidades para lograrlo, en distintos aspectos que puedas ir liderando. Pero siendo obedientes van a ser sin duda grandes líderes e instrumentos de Dios para la gloria de Él y para que cumpla el propósito específico que tiene para cada uno de ustedes. Por último, 3 versículos para terminar y ver ejemplos también de... Uno busca la obediencia en la Biblia y se repite muchas veces, el obedecer sus mandamientos, incluso hay un versículo lindo que dice que si queremos ser amigos de Jesús, entonces ustedes son mis amigos si me obedecen. Suena como algo bien exclusivo. A veces podríamos, como esos niños que dicen, no, vamos a jugar a la pelota es mía. Pero si vamos a jugar con mis reglas, porque es mía la pelota, si no me la llevo. Me dice, ay, qué pesado el cabro chico y se vaya. ¿Cierto? Pero con Dios es distinto. Él dice así sin duda, somos amigos, pero se cumplen mis reglas. Y es así, pero Él es Dios. Él es Dios soberano y sabe que sus reglas son las perfectas y son las únicas que nos van a hacer bien. Por eso lo hace de esa manera. Ya, rápidamente 3 versículos para terminar con esto de la obediencia. ¿Y quién puede ayudarme a leer? Ojalá quienes no han leído. Uno es Deuteronomio 11:1. ¿La Ani está ahí con Biblia para leer? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Deuteronomio 11:1. Primera Reyes 18:36. ¿Quién puede? ¿El Agus tiene ahí para leer? La Cami. Juanpi. ¿Quién puede leer? ¿Cuánto? Primera Reyes 18:36. ¿Y para leer? ¿El Agus va a leer? Sí, ya. ¿Y quién más puede? Yo. Ya, Juan 3:21. 3 versículos 21.
para rematar. Ya, primero entonces vemos Deuteronomio 11.1. Amarás al Señor tu Dios y todos los días cumplirás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos. A esa Reina Valera, me imagino, ¿cierto? Claro, pero dice guardar sus estatutos y mandamientos. Otra versión dice obedecer, pero sabemos que guardar no significa que lo voy a guardar en el estante, lo dejo guardadito. Está bien guardadito. No. Cuando dice guardar se refiere a guardarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿cierto? Entonces es obedecerlo. Sus estatutos, sus mandamientos. Es decir, obedecer la Biblia. En versión actual, obedece la Biblia. Después Lagos iba a leer Primera Reyes 18:36. ¿Se escucha? Sí. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ven, ahí es cuando en esa situación está justo antes de ofrecer el sacrificio, cuando viene fuego del cielo. ¿Se recuerdan esa imagen? Y Dios manda fuego al holocausto que él había, en esa competencia que hizo contra los profetas de Baal. Entonces ahí Elías dice que demuestra a Dios que se haga de manifiesto lo obediente, todo lo que he hecho por obediencia a ti. También mostraba la obediencia que tenía a Dios, y Dios responde también de esa manera porque él era un profeta obediente. Y por último, Juan, ya nos vamos al Nuevo Testamento, Juan 3:21. ¿Se escucha? Sí. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. También hay otra versión que dice para que sus obras sean, muestren su obediencia a Dios. ¿Ve? Entonces, si alguien llegó a la luz, como consecuencia vamos a ser obedientes. Cuando vemos a alguien que dice, no, me acerqué a Dios, yo recibí a Cristo en mi corazón, y vemos que sigue igual su vida y no obedece la Biblia, entonces algo no cuadra. Por eso este versículo dice, o sea, cuando llega a la luz a alguien, cuando conoce a Cristo, Él nos va cambiando y vamos a ser más obedientes. Hay que pensar que no los mandamientos de Dios, como dice la misma Biblia, no son gravosos, no es algo latero como, qué lata tener que cumplir la Biblia, es una lata. No. Antiguamente probablemente en ciertos aspectos o ciertas ramas de los evangelios quizás muy estrictos, como que hacían todo fome. Y por eso muchas personas relacionan como que la vida cristiana es como una vida fome. Y no tiene por qué ser para nada así. Es una vida entretenida, pero con una verdadera libertad y no amarrado al pecado. Entonces, cuando somos libres en Cristo, el obedecerle no es algo que nos va a costar, no es algo que nos va a hacer sufrir, sino que porque vamos viendo los beneficios que eso trae a nuestras vidas. ¿Cierto? Bien. Entonces, la tarea para esta semana, sin duda, un desafío, pensar en el obedecer. Y obviamente, cuando pensamos en obedecer a Dios, eso incluye, sin duda, obedecer a nuestros padres, obedecer a las autoridades. Por ejemplo, hoy en día, cuando estamos con esto de la pandemia, hay una ley que nos rige y que uno no puede salir sin permiso. Uno como cristiano no debiera saltarse las leyes porque las leyes están impuestas por seres humanos, pero debemos respetarlas. No debemos saltarnos las leyes, porque Dios nos pide que obedezcamos también las leyes humanas. Entonces, en todos los aspectos debemos pensar en obedecer. Así que el desafío que piensen en cada situación que pasen esta semana, y pensar en la obediencia. ¿Estoy siendo obediente? ¿Es lo que Dios quiere que haga?
o aquí estoy siendo desobediente. ¿Qué cosas puedo mejorar en mi obediencia con Dios, con mis padres, con las autoridades, con el colegio, en fin, con las cosas que Dios me pone por delante? Que a veces lo vemos como un obstáculo, pero Dios lo pone ahí para que también aprendamos y crezcamos en nuestro carácter. ¿Mm? ¿Les parece? Así que un buen principio, la obediencia, que los va a llevar a grandes cosas en la vida. ¿Mm? Así que a ser perseverantes, prudentes, fieles, valientes e íntegros. Son hartas cosas en realidad, ¿cierto? Que abarcan la obediencia. Pero pasito a pasito. Bien. Gusto en verles. Gusto saber que están todos bien. Y ¿por qué no terminamos orando? ¿Alguien quiere como obediente decir, voy a ser valiente y voy a terminar orando? ¿Alguien se ofrece? ¿Nadie? Bueno, Yo oro. ya, Cris. Ya. Ojo que yo no Eh, le dije antes que tenía que orar, no es por obediente. Está bien. Ya, oremos. ya. Señor, te damos muchas gracias por este día, por esta semana. Gracias porque podemos estar todos bien en casa. Te queremos dar gracias por esta clase y te queremos pedir para que tú nos ayudes a poner esto en práctica, a ser personas obedientes que te agraden a ti, Señor, porque eso es lo más importante. Y te quiero pedir por cada uno de los que está aquí, por sus familias y bueno, por este encierro, Señor, para que tú nos sigas ayudando a tener paciencia y bueno, te queremos pedir por esta semana y eso, en nombre de Jesús, amén. Amén.